Bueno, buenas noches. Vamos a arrancar de una vez la clase. Eh, Hoy vamos a mirar el tema de el desarrollo social y de crecimiento. O sea, la diferencia entre el desarrollo económico y el crecimiento económico. Ya hemos dicho que el crecimiento económico tiene que ver con la producción de bienes y servicios eh, en un determinado país, en una determinada región, en una determinada nación durante un periodo determinado. Es la valoración de esa producción de bienes y servicios dentro de esa, bienes y servicios finales dentro de esa parte geográfica o país. La diferencia fundamental es que, primero que todo, crecimiento no es lo mismo que desarrollo. Siempre se ha tendido a confundir y a decir que si en la medida en la que hay crecimiento económico va a haber desarrollo económico. Es posible, más sin embargo puede haber países, si bien pueden tener desarrollo económico, pueden tener crecimiento económico, no pueden tener desarrollo económico. El desarrollo económico ya tiene que ver con más temas de igualdad, de equidad, en la mejor distribución del ingreso, en una mejor apropiación social, una distribución de los ingresos más equitativa a todos los individuos de la sociedad. Entonces, allí el desarrollo tiene que ver con mayor salubridad pública, mayor capacidad e infraestructura para los ciudadanos, mejores condiciones de vida, mejor bienestar para la sociedad, mejores ingresos en general para todos los miembros de la sociedad. Entonces, definitivamente vemos que hay una diferencia allí importante. Obviamente es condición sine qua non, digámoslo así, que haya crecimiento económico para que haya desarrollo económico, porque normalmente es una de las fases, digamos, para que pueda haber desarrollo económico, en la medida en la que haya más generación de riqueza, pues se puede distribuir mejor la riqueza. Dado los sistemas como tal y el sistema capitalista como tal, pues lo que ha pasado es que se ha generado una centralización y una concentración del capital. Y allí es donde está presentándose la famosa inequidad social y la inequidad de los diferentes sistemas en el sistema capitalista como tal. Bueno, llegó Edwin. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Edwin, es que corrimos el examen para mañana y hoy vamos a estar mirando estos videos sobre el crecimiento económico versus el desarrollo económico. Yo ya empecé la clase y les va a tocar mirar un poquito lo que ya estaba yo dando porque es que estamos llegando muy tarde. Sí, señor, continúe. No se preocupe. Entonces, seguimos con este video sobre las definiciones y la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico. Con frecuencia, crecimiento y desarrollo son términos confundidos y aunque tienen una relación entre sí, son conceptos diferentes. ¿En qué consiste la diferencia entre estos dos conceptos? Así está la cosa. El crecimiento es el incremento del valor de la producción de bienes y servicios en un periodo determinado, generalmente de un año, cuyo indicador más representativo es el Producto Interno Bruto. Es un concepto cuantitativo que se debe a factores como el trabajo, el capital y la tecnología. Entonces, cuando una economía crece, aumenta el número de bienes y servicios que sus ciudadanos pueden consumir y disfrutar. Sin embargo, el crecimiento de la economía por sí solo
no necesariamente se traduce en mejoras al bienestar de toda la población, a menos que sea sostenido y redistribuido. Por otro lado, el desarrollo es un proceso que se da como resultado del crecimiento y la distribución de la riqueza, que tiene que ver con un objetivo sociopolítico a largo plazo que implica equidad, bienestar social y sustentabilidad. El desarrollo económico es un progreso en el nivel de vida de las personas que se observa en el sistema de salud, educación, infraestructura y esperanza de vida. Este concepto, a diferencia del crecimiento, es cualitativo y se mide con un conjunto de indicadores relacionados. Así, podemos ver que el desarrollo necesita del crecimiento, más una correcta distribución de los beneficios para poder materializarse, mientras que en una economía puede haber crecimiento sin que necesariamente haya desarrollo. En México, el PIB de los últimos 15 años ha crecido a una tasa promedio anual del 2.44%, mientras que el ingreso per cápita bajó 1.69%. No siempre los beneficios del crecimiento se derraman automáticamente, especialmente en el país, donde existe evidencia de una alta concentración de la riqueza y falta de calidad de empleo y servicios para la población. Así está la cosa. La economía se define como una ciencia social que estudia el comportamiento y las elecciones del hombre, entre bienes alternativos en un contexto de escasez de recursos. El principal problema de la economía es la escasez, que surge ante la insatisfacción de los deseos o necesidades ilimitados del ser humano frente a sus recursos limitados. La economía se divide en dos grandes ramas: microeconomía y macroeconomía. La primera de ellas se encarga del estudio de un ente económico, mientras que la segunda, la macroeconomía, estudia los grandes agregados económicos, tales como el nivel de producción, el nivel de precios y el nivel de empleo. Parte del estudio de la macroeconomía incluye el crecimiento económico y el desarrollo económico. Pero, ¿acaso son lo mismo? Si creías que sí, estás equivocado. Crecimiento y desarrollo económico son dos temas ampliamente relacionados, pero cada uno cuenta con sus características que les explicaremos a continuación. Crecimiento económico. Es el incremento en el nivel de producción real en una economía a través del tiempo. Este crecimiento se mide a través del Producto Interno Bruto, uno de los indicadores más comunes utilizados en el análisis de la macroeconomía de un país. El crecimiento es un concepto que permite entender en términos cuantitativos el desenvolvimiento de la economía de una nación. Se trata de una medición que puede hacerse por periodos específicos con el objeto de hacer comparaciones. Puede ser anual, por decenio o sexenal. Las manifestaciones o formas de medir el crecimiento económico de un país son los incrementos en las principales variables económicas, tales como la producción total del país, medida por el Producto Interno Bruto. La producción sectorial, o sea, la producción de los sectores agropecuario, industrial y de servicios. La producción por ramas económicas seleccionadas, producción agrícola, ganadera, pesquera, petrolera, minera, metalúrgica
energética y otras. Los ingresos generados en el país, medidos por el ingreso nacional. La productividad de la economía medida en forma general, por sectores o por ramas de actividad. El nivel de empleo. El nivel de ahorro o inversión, ya sea pública, privada o externa. Desarrollo económico. El desarrollo económico es el proceso mediante el cual los países pasan de un estado atrasado de su economía a un estado avanzado de la misma. Este nivel alcanzado en el desarrollo representa mejores niveles de vida para la población en su conjunto. Trae como consecuencia que los niveles de vida se vayan mejorando día con día, lo que representa cambios cuantitativos y cualitativos. Dos expresiones fundamentales del desarrollo económico son aumento de producción y productividad per cápita en las diferentes ramas económicas y un aumento del ingreso real per cápita. Las manifestaciones y formas de medir el desarrollo económico de un país son más difíciles de precisar. Entre ellas destacan aumento de la producción per cápita, aumento de la productividad per cápita, aumento de los salarios nominales y reales, disminución del analfabetismo, mejoramiento de la cantidad y calidad de alimentos ingeridos por persona, incremento de número de viviendas y mejoras en las condiciones ya existentes, disminución de enfermedades infecciosas, aumento de la esperanza de vida, desarrollo de la infraestructura del sector salud. Como te puedes dar cuenta, el desarrollo económico es una situación más amplia, ya que necesita del progreso de los sectores salud, educación, infraestructura e incluso el aumento de la esperanza de vida y el PIB per cápita. Para que haya desarrollo, se requiere de un crecimiento económico previo, que sea superior al crecimiento de la población y que se mejoren los niveles de vida de la población en su conjunto. Pero ojo, el crecimiento económico no asegura un desarrollo, ya que son muchos los factores que entran en juego para que éste se pueda dar, como la distribución del ingreso de manera más equitativa entre los distintos miembros de la sociedad y no destruir el ambiente físico. El crecimiento y desarrollo económico van de la mano, pero no son iguales. La diferencia a menudo es sencilla. El desarrollo económico es en sí la inversión en una economía, mientras que el crecimiento económico es una mayor producción en una economía. Buenas, buenas. ¿Ya llegaron los otros Buenas compañeros? noches, profe. No han llegado. Ah, sí, ya llegaron. ¿Quién más llegó? Somos una plataforma digital empresarial enfocada a mejorar el desempeño de tu empresa. ¿Qué pasó? Bueno, ya estamos viendo. Hola, Andrea. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Qué pasó con los otros dos compañeritos? No sé, profe. Bueno, acá tenemos, dejamos el examen para mañana. Bueno, Andrea, estamos viendo hoy Vale, profe. la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico. Vale, profe. Veamos ahora.
de crecimiento y desarrollo económico. Ah, no, este ya lo vimos. Aquí esta es una comparación de crecimiento y desarrollo. Vamos a ver la diferencia exacta entre lo que es crecimiento y desarrollo en términos económicos. En el video anterior mencionamos que Botsuana es un país africano que superó todos los obstáculos que enfrentan los países de su región y actualmente es considerado un milagro económico. Sin embargo, decíamos que sus altas tasas de crecimiento económico no le habían alcanzado para ser considerado un país desarrollado. En este video abordamos los conceptos de crecimiento económico y desarrollo económico, cómo se miden y demás implicaciones. Hace unas décadas hablar de desarrollo era hablar de crecimiento económico. Promover el desarrollo simplemente consistía en realizar transferencias de capital y esperar que el crecimiento hiciera lo suyo, superara la pobreza y solucionar otros problemas. Pero los organismos multilaterales y los países desarrollados se percataron de que estaban dejando de lado aspectos como la distribución de la renta, las condiciones de vida y las libertades políticas y sociales de los habitantes. El desarrollo se medía con el crecimiento económico, y el indicador más utilizado era el PIB, es decir, el valor total de los bienes y servicios producidos por un país durante un año. Con la misma frecuencia era utilizado el PIB per cápita, que es el PIB total dividido la población del país. Pero ¿por qué era tan criticado este indicador? En primer lugar, porque es un indicador poco profundo y deja de lado la desigualdad y la distribución de la renta. Es como si la riqueza de un país fuera repartida por igual entre todos, pero nada más alejado de la realidad. Hay países en los que el 5% de la población posee más del 70% de la riqueza del país. En segundo lugar, porque tampoco tiene en cuenta el deterioro del medio ambiente, la calidad de vida, de la educación o de la salud. Es por estas limitaciones que se presentaron otros indicadores alternativos que incluyeron otras variables. Uno de los más aceptados a nivel mundial es el Índice de Desarrollo Humano. Es un indicador construido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Abarca 3 dimensiones: la salud, la educación y la riqueza. Aunque existe una relación positiva entre el PIB per cápita y el Índice de Desarrollo Humano, pensar en desarrollo implica una perspectiva más amplia de la sociedad y considerar que no todo puede reducirse al nivel de riqueza. Por eso se dice que el crecimiento es condición necesaria pero no suficiente para lograr el desarrollo. Es decir, pueden haber países que crecen pero no se desarrollan. Un ejemplo puede ser Arabia Saudita. Es un país con una enorme riqueza proveniente del petróleo, pero con fuertes restricciones a la libertad de expresión y de religión. Un país donde las mujeres no pueden decidir libremente y la homosexualidad puede ser castigada, no se podría considerar un país desarrollado. Otro ejemplo puede ser el de la India, un país que ha tenido altas tasas de crecimiento económico desde hace muchos años, pero las condiciones de vida de los habitantes no han evolucionado de la misma manera. El índice de desarrollo humano es 0.624, menor al de países como Paraguay, Irak o Nicaragua. Ha tenido tasas de crecimiento promedio del 7% los últimos 17 años, pero al 2017 todavía tenía un 25% de su población viviendo en la pobreza. Hay una crítica que se le hace al concepto de desarrollo y es que se utiliza como un instrumento de poder para que los países del tercer mundo sigan los ideales y el estilo de vida occidental. Y por esta razón el concepto estaría caducado, porque no tiene en cuenta las diferencias culturales e históricas de los países en vías de desarrollo. Por el momento se puede decir que el crecimiento no garantiza el desarrollo, porque como lo vimos en un video anterior, si ese crecimiento está bajo el mando de instituciones extractivas, ese crecimiento beneficiará solo a la élite dominante. El desarrollo económico no se logra con una receta dictada por un organismo internacional o un país desarrollado. Si una política funcionó en un país, no quiere decir que vaya a funcionar en otro. Y por último, el desarrollo es relativo.
¿Creerías que es lo mismo tener buena calidad de vida en Canadá que en Somalia? ¿Qué preferirías, ser rico en Angola o ser pobre en Noruega? Bueno, ahí está la pregunta. ¿Ser rico en Angola o ser pobre en Noruega? ¿Qué prefieren? Pobre en Noruega. Por la calidad de vida, el estándar de vida va a ser muchísimo más alto. Yo, ahí en la charla esa me hizo recordar a unos principios que maneja y que Manfred Machner fue un premio Nobel, 5 postulados que dice que el desarrollo, bueno, ¿cuál es? El crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el desarrollo no precisa crecimiento. Eso lo decía él. Yo no sé si usted sabe cuál es. Bueno, yo creo que sí, profe. Sí, me suena, pero pues sigue contando. ¿Qué otros preceptos tiene? Tiene 5 postulados. El primero, la economía está para ayudar a las personas y no las personas a servir a la economía. Ajá. El desarrollo tiene que ver por personas y no con objetos. El crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el desarrollo no precisa crecimiento. Ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan a los subsistemas. O sea que la economía no puede ser mayor que el planeta o los subsistemas, algo que esté superior a ella, que la estratosfera, cosas así. Dice que la economía es un subsistema, pero no puede estar por encima de la naturaleza. Este es casi igual al otro, pero esto es lo que habla. Dice que, y también hablaba como de un principio, pero ese no alcancé a escribir. Me pareció muy interesante y lo escribí. Sí, está interesante. Eso es. ¿Pero eso Sí. dónde lo habías visto? ¿Dónde lo vieron? Eso me lo envió un amigo de un video de tema de economía. Me dijo, mira, interesante. Yo se lo voy a pasar ahorita por WhatsApp, si Ah, sí, quiere, chévere. pero muy, muy interesante. El man habla muchas cosas. Es muy, o sea, se focaliza mucho en las personas, ¿sí? Dice, y es un excelente economista y sacó sus principios, pero él dice que la economía está para servir, no uno servirle a la economía. Y la verdad Claro, me llamó mucho la atención. muy interesante. Sí, Manfred, sí, mándalo por WhatsApp, porfa, sí, está bueno. ya lo voy a buscar. Bueno, y vamos a mirar aquí estos otros dos videitos, sobre todo este que me pareció bueno, que es las claves por las que un país es rico o pobre. Ahí está la clave. Ahí está como él está dándonos ahí unas claves. Y él habla de 6 claves. Vamos a ver cuáles son. Antes, gana en importancia. Y el capital humano gana en importancia. Va a ser el factor predominante, ya lo es, de hecho. Entonces, el resumen es los 6 puntos. Dice, 1, necesitamos gente preparada. Necesitamos comunicación. Necesitamos comunicación. Transmisión de conocimiento. Transmisión de conocimientos. Comercio. Comercio. Sí, que el comercio está en todos lados. Confianza. Confianza. Basados en la ética. Para colaborar.
capacidad, a ver, ¿cómo lo llama él? Que tengamos en el futuro de vivir aunando la civilización humana con el medio y el planeta en el que estamos. O sea, yo le diría capacidad de hacer la sostenibilidad humana con el medio ambiente y obviamente el planeta. Medio ambiente, recursos y planeta. Bueno, entonces ahí vemos las claves, ¿no? Vemos las claves, las 6 claves para ser un país desarrollado como tal, ¿cierto? Entonces, primero, tener gente preparada, estudiar, prepararse. Segundo, capacidad de comunicación. Entonces, también todos los temas de infraestructura. Tercero, transmisión del conocimiento, es decir, la generación de conocimiento, la nueva capacidad del empresario para generar conocimiento, generar nuevos productos, generar nuevos servicios y la transmisión del conocimiento, la educación como tal. Es decir, ahí es educación. Invertir en la comunicación. Cuarto, invertir en el comercio, tener comercio, poder comprar y vender, precisamente tener exportaciones. Tener exportaciones de valor agregado. 5, confianza con base en la ética para generar precisamente colaboración. Colaborar, porque somos seres sociables. Sexto, capacidad de sostenibilidad humana con el medio ambiente, de los recursos y el planeta. Estos son las 6 claves para ser un país sobresaliente en el términos de desarrollo económico. Y miremos este análisis entre el desarrollo social y crecimiento económico. Inclusive el autor aquí de esto hizo un libro precisamente. Durante la segunda mitad del siglo XX se habló muchísimo del desarrollo económico. Aún hay personas, economistas, políticos, que hablan de esos términos. Pero la gran mayoría de los académicos a nivel internacional han llegado a un consenso. Una vez se ha desarrollado la ciencia económica, política, sociológica, entre otras, en el sentido de separar los conceptos. Una cosa es crecimiento económico y otra desarrollo social. Por tanto, los dos conceptos no deben estar en el mismo. Una cosa es crecer y otra cosa es desarrollarse. Hay países que crecen pero no se desarrollan. Hay países desarrollados que ya crecieron pero que crecen menos, o incluso que no crecen pero mantienen un alto nivel de desarrollo social. Entonces, no necesariamente deben ir unidos. Obviamente que lo esperable, lo ideal, sería que ambos conceptos fueran conjuntamente. Entonces, me explico. El crecimiento económico se refiere al crecimiento del producto, de la producción, del Producto Interno Bruto específicamente, de la riqueza que una nación genera entre un periodo y otro. Por tanto, cuando hablamos de crecimiento económico, estamos hablando del crecimiento del PIB, del crecimiento del producto, de cuánto aumentó la producción, los ingresos, la renta, el gasto, la demanda agregada. Es un tema eminentemente de producción, un tema eminentemente económico. Mientras que cuando se habla
de desarrollo social. Entonces, estamos hablando de la educación, de la salud, de la calidad de vida, de la paz social, de las oportunidades, de la reducción de las necesidades sociales, personales, de la reducción de la pobreza, de la miseria, de mejoramiento de las condiciones de vida, de las oportunidades para las personas, de la equidad, de la igualdad social, de una buena administración de justicia, de una buena administración pública, de una buena política, políticas económicas, sociales, criminales, internacionales, políticas sectoriales, políticas sociales. Entonces, quiero recordar el libro que se hizo famoso en el año 2012, ¿Por qué fracasan los países?, de los profesores Acemoglu y Robinson, donde planteaban precisamente esta discusión, esta temática que ya lleva décadas y que algunos políticos no consideran importante. Pienso yo que es lo fundamental. Uno se puede retrotraer incluso históricamente y no tan lejos a la fundación del Segundo Imperio Alemán, al canciller de hierro, al príncipe Otto von Bismarck en Prusia, y posteriormente en el Segundo Imperio Alemán bajo la égida de Guillermo II, cuando se imponen una serie de medidas de carácter social, con un objeto claramente político, que era quitarle las banderas a la socialdemocracia naciente, al movimiento obrero y a los partidos comunistas. ¿En qué sentido? De que el Estado burgués, imperial en ese caso, monárquico, absolutista, reaccionario, militarista, que finalmente conduce al estallido de la Primera Guerra Mundial un par de décadas después, decide ser inclusivo, no extractivo hasta cierto punto. ¿Inclusive en qué sentido? De que los trabajadores, las capas medias, los obreros industriales, los campesinos, lograran ciertos niveles de vida mínimos. Por ejemplo, acceso a la educación, acceso a la salud pública, acceso a la pensión, a una jubilación por mayor edad o por incapacidad física. La posibilidad de que las personas fueran atendidas dignamente en un sistema de salud, de salubridad pública, etc. Estas son condiciones que posteriormente se desarrollan y se generalizan aún más en la República de Weimar, entre 1919 y 1933, año en que la dictadura nazi de Adolf Hitler acaba con ese tipo de sociedad, y que actualmente, y en particular después de la Segunda Guerra Mundial y en Europa, se conoce como el estado de bienestar. Es un estado que busca el bienestar de las personas gracias a la redistribución de la riqueza, lo cual se hace precisamente por medio de la política tributaria y de la política fiscal a cargo de los estados. Y también recordemos el caso de los Estados Unidos de América con el presidente Franklin Delano Roosevelt, que a partir de 1933 impone el llamado New Deal, el nuevo trato, que fue precisamente la aplicación de este tipo de políticas sociales para solventar, para salir de la gran crisis, de la gran recesión que se dio en el año 1929, que perduró hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Con base en qué? En el gasto público especialmente social, que volvemos a encontrar cuando la gran crisis económica del 2007-2008, y que cuando el presidente Barack Obama asume su primer periodo presidencial en 2009, se ve abocado a la necesidad de gastar ingentes sumas de dinero del presupuesto público para recuperar una serie de empresas del sector privado, tanto el sector real como el sector financiero, y hacer unas grandes cantidades de inversión pública
con el objeto de recuperar personas también, familias, hogares que habían perdido todo resultado de esa gigantesca crisis económica. Entonces, es importante desatanizar, dejar de indicar o de pretender que ignorante, pues personas que emplean el odio, el miedo, la prevención y también la ignorancia de buena parte de la sociedad. Digo, de plantear que todo lo social, el desarrollo social, el gasto público en lo social sea negativo, ¿no? Yo pienso que es lo contrario. El gasto público se da, como en los casos de los países europeos y muy en particular en el caso de los países escandinavos, como son Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, y también otros países del norte y centro de Europa, como pueden ser Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, Suiza, Alemania, países que gastan muy buena parte del PIB en lo social, de tal modo que tienen unos niveles de vida sumamente altos, unas calidades de vida excelentes, donde la educación y la salud son gratuitas, universales y de altísima calidad, todo gracias a que los niveles de tributación son altos y mucho más altos que en el caso colombiano, sin afectar la productividad, la iniciativa privada, la competencia en la economía y buscando el bienestar de la gran mayoría de la población. Ahí no hay ninguna contradicción, no hay que escoger entre lo económico y lo social. Lo económico determina finalmente que lo social se puede estabilizar, que haya buen nivel de vida, buena calidad de vida, siempre y cuando el crecimiento económico se redistribuya de una forma equitativa. Y eso se da con las políticas inclusivas, no extractivas, y también con unas economías inclusivas, donde las personas tengan buenos niveles de ingresos, buenos niveles de renta, donde los precios estén estabilizados gracias a la productividad y a la producción suficientes para que no escaseen los productos o las mercancías en oferta y las personas puedan tener una buena vida, el buen vivir, el bienestar. Muchas gracias por su atención. Bueno, entonces tenemos estos análisis, ya lo tenemos claro, pues que una cosa es totalmente diferente a la otra, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces me va a tocar ponerles falla a los otros dos compañeros que están ya como con muchas fallas. Me preocupa eso. Toca decirles que no pueden fallar estos días, estos últimos días no pueden fallar ni un solo día porque si no pueden perder la materia por fallas. Vamos a perder la materia por fallas ya al final. Hay que hacer el último esfuerzo, como dicen. El último esfuerzo en la recta final. Bueno, muchachos, entonces quedamos así. Edwin, Andrea, nos vemos. Sí, señor, que descanse, profe. Que descansen. Bueno, ahí está todo, Andrea, para que revises. Sí, profe. Bueno. Sí he revisado, sí he revisado. Ah, bueno. Entonces nos vemos. Mucho juicio. Vale, profe, buena noche.